Hola, buenas tardes desde España, buenos días en México. Mi nombre es Juan Antonio García Castro, soy facultativo, miembro del cuerpo de facultativos de conservadores de museos del Ministerio de Cultura y conservador que ha ejercido la dirección del Museo del Greco durante los últimos 8 años. En este momento, digamos que me encuentro ya en la finalización de mi etapa laboral y por tanto a todos los efectos jubilado, pero activo en las cuestiones relativas a eventos culturales, a investigación y a todo cuanto acontece con las labores bueno, pues que he venido desempeñando en los últimos 40 años. Con motivo del 40 aniversario de la creación del Museo Nacional de Arte de México, se ha organizado un evento de carácter expositivo y cultural que conlleva también una programación de una serie de conferencias de la que me siento muy orgulloso y agradecido de poder participar por invitación tanto de los organizadores del Museo Thyssen-Bornemisza como del Museo Nacional de Arte de México. Y quiero agradecer en primer lugar tanto a las direcciones de ambas instituciones como en el caso del Museo Thyssen-Bornemisza a Margorovia, contacto conmigo para esta situación, y al doctor Héctor Pallares Meza, que ha tenido la gentileza de irme comunicando todas las circunstancias de logística y de organización. La charla conferencia que yo voy a impartir versa fundamentalmente sobre Doménicos Theotokopoulos, más conocido como el Greco, un pintor universal que tuvo su desarrollo entre finales del siglo, o digamos la segunda mitad del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. No voy a desgranar totalmente, aunque iremos viéndolo a lo largo de las diapositivas de esta presentación, lo que es la producción de su obra y ciertas peculiaridades que sí que iremos viendo, sino que mi intención es fundamentalmente, al mismo tiempo que vemos su obra, conocer parte de su vida. ¿Por qué? Porque es un personaje que es bastante conocido por ser uno de los pintores más geniales que ha dado la historia de la pintura, pero también es bastante desconocido fuera de los ámbitos fundamentalmente europeos del origen y desarrollo tanto de su vida como de su producción. Voy a ir haciendo una presentación y una introducción fundamental para que podamos ir conociendo este personaje, este pintor, este genio, este artista que de alguna manera tiene una peculiaridad, una vida poliédrica y es todo un mundo de incógnitas apasionantes que iremos intentando desgranar. El hecho de que el redescubrimiento de la figura del Greco se hiciese aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX por una serie de personajes y de circunstancias que sobrevinieron en la España de aquella época, es muy interesante desde el punto de vista de que las investigaciones sobre su vida y las circunstancias que desarrollaron nos dan hoy día un esbozo de su vida que, aunque es bastante incompleta en algunos aspectos, sí que deja vislumbrar con cierta nitidez la figura de uno de los pintores más geniales y de mayor personalidad que ha dado la historia de la pintura. Doménicos Theotokopoulos nació en Creta, según su propio testimonio, en algunos de los documentos que conocemos, y al parecer nació en Candía, la capital de la isla de Creta. En aquel momento formaba parte de digamos, del ámbito de decisión y del ámbito territorial y económico de la República Serenísima de Venecia. El lugar
de nacimiento y la fecha también la conocemos, la fecha por su propia indicación, dado que en un documento de 1606, con motivo de un pleito que acaeció en España por culpa de, bueno, pues de del pago de la ejecución de un retablo en el monasterio, en el santuario de la Virgen de la Caridad de Illescas, él dice tener 65 años en ese momento, que es 1606. Si hacemos la cuenta, debemos concluir que nació en 1541. De su familia conocemos pocas cosas, que su padre se llamaba Giorgio, que su hermano se llamaba Manuel o Manusos y que probablemente fueran de religión ortodoxa. No lo sabemos con seguridad porque esto es uno de los datos ocultos en su poliédrica vida y en su enigmática existencia de los primeros años, donde él en la isla de Creta se dedica fundamentalmente a aprender el lenguaje pictórico del bizantinismo, el sistema de pintura que tiene, digamos, la religión cristiana oriental. En esta diapositiva vemos algunos de los ejemplos, de los tres fundamentalmente ejemplos, aunque uno probablemente ya tenga unos tintes, el último, digamos, de influencias a la manera latina. El primero de ellos es un icono en el que se llama la dormición de la Virgen, en el que, bueno, pues vemos claramente la influencia y la forma de toda la iconografía bizantina, como es en este caso. El segundo es que está en el Museo Benaki de Atenas, es un icono que representa a San Lucas pintando a la Virgen con el niño. Y el tercero, que son los únicos que conocemos de esta primera etapa, siendo el pintor digamos, de formación en la isla de Creta, es una adoración de los pastores en la que ya se ve perfectamente cómo hay una serie de influencias de tanto de la pintura en la escuela veneciana como de la pintura occidental, latina en general. En un momento determinado de su vida, aproximadamente cuando él tenía 26 años, decide marchar, probablemente tras los pasos de su hermano Manusos, que trabajaba con, eh, con una serie de personas en Venecia, deciden marchar a Venecia y allí, de alguna manera, probablemente buscando el sueño de convertirse en un pintor a la manera latina, a la manera occidental, y en uno de los lugares en donde bueno, pues, era uno de los focos fundamentales y principales de la pintura y del arte de todo el Mediterráneo occidental. Era el lugar en donde en ese momento estaban activos tanto el taller de Tiziano como de Tintoretto, de Veronés, de los Bassano, y entonces además hay que tener en cuenta la relación entre Venecia y Candia, dado que, y como he dicho antes, la isla de Creta estaba bajo el influjo de la República de Venecia. Había también, obviamente, una colonia griega muy importante, lo cual le facilitaría probablemente tanto el asentamiento en la ciudad de Venecia como por algunos de los primeros trabajos con los que él podría ir sobreviviendo, y el aprendizaje fundamentalmente para cambiar la mentalidad, la técnica y todo el procedimiento del concepto de la pintura bizantina a la pintura latina. Las razones para la marcha muy probablemente fueran el deseo de ser un pintor de mayores vuelos de lo que podía haber desarrollado en la isla de Creta, en donde ya a los 22 años está considerado como maestro esburafos, como pintor reconocido. Tenemos aquí debajo algunas de las obras más conocidas de este periodo o más representativas, como puede ser este enterramiento de Cristo o una de las tablas
del famoso tríptico de Módena, que es un altarcito pequeño en donde él vaya esbozando todos los primeros elementos que va, digamos, asimilando de la manera, de la forma de hacer en el Mediterráneo occidental y fundamentalmente en la escuela veneciana, o algunas de las series o ensayos que lo va haciendo, como por ejemplo esta curación del ciego, del que hay también algunas otras versiones, y en el que se empieza a ver cómo claramente va dominando ya algunas de las técnicas y algunas de las formas de hacer de la pintura occidental, de la pintura veneciana y de la pintura italiana en general. Aquí tenemos, por ejemplo, una versión de La Última Cena que se encuentra en la Pinacoteca Nazionale de Bolonia de hacia 1568, en la que se puede apreciar perfectamente algo que después, bueno, pues se irá matizando con el paso del tiempo, se irá mejorando y se irá, digamos, irá formando parte de su seña de identidad en el desarrollo de toda su producción posterior y fundamentalmente de su producción en España ya. Desde 1567 a 1570, que permaneció en Venecia, él da un salto a otro de los focos fundamentales importantes de la producción artística y de la vida artística en Italia, que es Roma. Roma es la ciudad papal, es la sede bueno, pues el gobierno religioso de los principados cardenalicios y ahí es donde probablemente están los mayores comitentes, los mayores clientes que se pueden obtener y donde presumiblemente es más fácil o sería más fácil el poder triunfar. Él llega hacia 1570 a Roma de la mano de otro pintor de origen balcánico, Giulio Clovio, que le facilita mediante una carta la entrada en la corte del cardenal Farnesio y en la que después, desgraciadamente, pues tiene que salir por una circunstancia que no conocemos, pero que es muy probable que le frustró bastante en su deseo de triunfo y en su planificación de lo que él quería que fuese el desarrollo de su vida artística y personal. No sabemos muy bien quién fueron los mecenas, en qué mercado se movía, pero es fácil pensar que probablemente tanto los príncipes cardenalicios como algunos de los personajes de la alta sociedad romana le harían algunos de los encargos, algunos de los retratos y mientras tanto él iba haciendo una serie de ensayos tanto a la manera que ya había aprendido de la escuela veneciana como fundamentalmente de los grandes artistas florentinos y romanos que va plasmando en ensayos repetitivos de escenas e iconografías bastante conocidas como pueden ser este tipo de anunciación o de encarnación o, por ejemplo, esta expulsión de los mercaderes o purificación del templo, del cual se conocen dos versiones, ambas en este momento en los Estados Unidos. También es el momento en el que él empieza a hacer algunos tipos de experimentos con la luz, de éfrasis, que es la forma tradicional de encarar algunos de los ejercicios más difíciles en la pintura, como es este niño soplando una candela o más conocido vulgarmente como el soplón. Y en estos momentos él va más o menos, digamos, reafirmando su forma de cambiar la manera y el pensamiento bizantino a las formas más tradicionales de la pintura occidental. Tenemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos de Cristos de los cuales hace por lo menos media docena en los que hay una presencia muy clara de la influencia de Miguel Ángel, del que, por cierto, en algún documento que se ha conocido no hace demasiado tiempo, pues él hace una manifestación sobre
la poca calidad o pictórica de Miguel Ángel, diciendo que era un buen hombre, pero que no sabía pintar. Y sin embargo, él es un gran admirador de Miguel Ángel, fundamentalmente del Miguel Ángel escultor, y se puede ver reflejado, por ejemplo, en estos ensayos que hace. También es verdad que por la influencia de otros artistas romanos como Guglielmo de la Porta o algunos otros que en este momento tienen sus talleres y sus elementos de producción en la ciudad eterna. Otro de las iconografías que generalmente él empieza a trabajar, también con gran influencia, en este caso una influencia de Tiziano, se ve claramente en muchos de los elementos de modelado, de la paleta, de pintura, etcétera, es esta piedad de las cuales de esta iconografía también hace varias versiones y en este caso es la que se conserva en la Spanish Society de Nueva York. O, por ejemplo, esta anunciación o encarnación que en este momento se conserva en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que es una de las piezas más interesantes y de mayor calidad de las que podemos atribuir a este periodo. Pero, en definitiva, lo que está haciendo él durante los 7 años que vive en Roma es ir asimilando la forma de pintar de los grandes maestros italianos y ir asimilando todos los elementos fundamentales tanto del color veneciano como en algún caso del modelado o del dibujo florentino romano. Decíamos antes que no sabemos muy bien de qué vivió esos 7 años. Es probable que tuviera algunos encargos, es probable que tuviese evidentemente algún tipo de ayuda de alguno de los jerarcas protectores, tanto eclesiásticos como aristócratas, y se puede reflejar en algunos de los retratos que hizo que debieron ayudarle también a sobrevivir, como este de la izquierda que se encuentra en Copenhague, o este de la derecha de la Free Collection de Nueva York, que representa a un sargento llamado Vincenzo Anastaghi. En un momento determinado de hacia 1577, 76, 77, y muy probablemente frustradas sus ilusiones de poder triunfar en el mundo del arte allí en Italia, allí en Roma, y probablemente por mediación de una serie de españoles a los que debió de conocer en Roma, él pudo saber que había en marcha un grandísimo programa iconográfico en uno de los edificios más grandes y emblemáticos que se estaban construyendo o que se acababan de construir en España, como es el caso del Escorial por parte del rey Felipe II. Su idea, muy probablemente influenciada por estos españoles que él conoció, como podía ser el famoso Luis de Castilla, hijo del deán de la Catedral de Toledo, don Diego de Castilla. Él es muy probable que tomase la decisión de venir a España para poder participar como uno de los pintores fundamentalmente procedentes de Italia que estaban llevando a cabo todo el programa iconográfico de este inmenso edificio que se acababa de construir en las cercanías de Madrid. Él llegó a España muy probablemente a finales de 1576 o a principios del 77 y se dirigió a Madrid para ver la posibilidad de, bueno, pues, trabajar ahí a las órdenes o digamos o bajo el paraguas protector de Felipe II, teniendo en cuenta también que muy poco después, en 1579, murió el pintor, que era un poco la clave de los pintores españoles que estaban trabajando en el Escorial, como es el caso de Navarrete el Mudo, y ahí quedaba un hueco que él podría aprovechar. Por las razones que fuera, en principio no se quedó en el Escorial y llegó a Toledo por
un poco seguramente facilitado por el hijo del deán de la catedral. Allí ocurrieron hacia 1578 un determinado tipo de circunstancias que después serán fundamentales y claves en su vida. Una de ellas es que va a tener un hijo, Jorge Manuel, y otra que recibe el primer encargo por parte de este deán de la catedral de Toledo, que era albacea de un monasterio fundado por una aristócrata importante. Y en ese momento se le adjudica el primer encargo, que después tendrá su repercusión para toda la producción, fundamentalmente de los primeros 10 años de su vida. ¿Dónde se ubicó en Toledo? En principio, de los 36, 37 años que vivió en Toledo, no conocemos nada más que la estancia de 15 años en dos periodos distintos en unas casas que hoy ya no existen, pero sí que vivió en el barrio de la Judería, que podemos ubicar en este plano antiguo, en esta zona aproximadamente, y en esta pista y plano pintada por él mismo a finales de su vida y en el periodo final de su producción, aproximadamente en esta zona de aquí. La ciudad de Toledo era una ciudad en ese momento con un gran poderío económico, aunque había dejado de ser la capital de España desde 1561, en que el rey Felipe II, digamos, que traslada la sede de su reinado o de su reino a Madrid. Pero no deja de ser una ciudad importante y una ciudad que estaba en pleno crecimiento y una ciudad que, aunque se le ha acusado de una decadencia, tenía un ambiente artístico e intelectual de muy alto nivel y probablemente era la capital cultural de España, si exceptuamos en algunos aspectos algunas otras ciudades como Sevilla. El ambiente pictórico, el ambiente artístico que se desarrollaba ahí por pintores como Pedro Machuca, Correa de Vivar, Blas de Prado, Luis de Carvajal, Luis de Velasco, etcétera, es de un ambiente, digamos, muy tradicional, un tanto rancio, en algunos aspectos excesivamente académico y un tanto medieval. Él va a romper con todo esto y, sin ninguna duda, ya sus propios contemporáneos van a considerarle como el mejor pintor de Toledo en esta época. Los primeros encargos, como decía, fueron fundamentales para su producción y además contienen una de las incógnitas más interesantes para la comprensión de la producción y de la personalidad de Doménicos Theotokopoulos, el Greco. El primero de ellos es el retablo de la iglesia del convento de Santo Domingo el Antiguo, para el que él pinta una serie de obras de gran formato, como por ejemplo esta Trinidad que vemos aquí abajo a la derecha, o la tabla central que ahora en este momento se encuentra en el Art Institute de Chicago, que es una Asunción de la Virgen, en donde lo sorprendente es que él viene de hacer ensayos con iconografías de formato muy pequeño y de diferentes soportes y pasa de buenas a primeras a realizar obras de gran formato y sin errores de composición, que es una de las cosas más sorprendentes y admirables que tenemos en esta primera parte de la producción toledana del Greco. O, por ejemplo, alguna obra como el San Sebastián de la Catedral de Palencia, en donde la anatomía y las formas están evidenciando la influencia que Miguel Ángel y otros artistas romanos e italianos tienen y ejercen sobre él y sobre su forma de ejecutar tanto las figuras como las iconografías completas. Y a la izquierda tenemos la primera y única eh, eh, obra que fue encargada por la Catedral de Toledo al pintor, que es este famoso expolio o despojado el despojo de las vestiduras, en el que él presenta una escena
realmente sorprendente para la época, con un Cristo y una túnica roja que parece chorrear sangre, con una visión hacia el cielo y unos ojos completamente vidriados que serán seña de identidad de sus producciones más devocionales, y una serie de personajes y de elementos que le traerán los primeros problemas de cara a las interpretaciones y que la propia Iglesia hizo de sus obras. Como vemos claramente, uno de los soldados está vestido a la manera de contemporánea de finales del siglo XVI, o hay escenas que no se ajustan a la realidad evangélica, como es el caso de la presencia de las mujeres de las Tres Marías, o también le fue criticado que parte de los soldados y sayones tuvieran la cabeza por encima de la de Cristo, cosa que no era demasiado admitida en los cánones, digamos, de la devotio emanada del Concilio de Trento y en plena contrarreforma. No obstante, estamos ante una de las obras más interesantes, más importantes y de mayor calidad y belleza de todas las producidas, no solamente por el Greco, sino probablemente por todo el panorama artístico español del siglo XVI. En cuanto a la vida en este momento, en estos primeros años, él no sabe, es muy probable, no sabemos muy bien cuáles eran sus intenciones, como hemos dicho, muy probablemente él tenía deseos de ir al Escorial y ser uno de los pintores que pudieran trabajar en los programas decorativos de esta inmensa obra, pero mientras tanto él se adaptó a la vida de la ciudad y, como digo, él vivió en una serie de casas cercanas a lo que después será ya en el siglo XX la Casa Museo del Greco, que realmente, como veremos después, él allí no llegó a vivir. De su familia y de su entorno sabemos muy pocas cosas. Sabemos que tuvo un hijo, eso es completamente cierto, Jorge Manuel, que nació en 1578, como evidencia la fecha del pañuelito en el que aparece en el famoso cuadro del entierro del señor de Orgaz, y lo único que sabemos es que era hijo de Jerónima de las Cuevas. Esta representación de la supuesta Jerónima de las Cuevas, que durante tantos años se ha atribuido al Greco y que hoy evidentemente ya ningún especialista lo ratifica, pero que todavía sigue en el subconsciente colectivo como la Jerónima de las Cuevas, esposa o por lo menos madre de Jorge Manuel, de la cual no sabemos nada más que aparece en un poder 7 días antes de la muerte del Greco, cuando él le da el poder a su hijo para que haga testamento en su nombre. Esta tela de araña que probablemente se va tejiendo alrededor del Greco, con un hijo pequeño y una madre que probablemente murió de sobreparto o desapareció y de la cual no sabemos nada, es la que a él más el hecho de no haber podido, digamos, triunfar en el Escorial, como era su deseo, es lo que le debió de ir empujando a quedarse en Toledo. No sabemos si por deseo propio o por necesidades y por circunstancias. Una de las cosas que más sorprende en la vida y en la producción del Greco, y que de alguna manera ha estimulado la ensoñación y la hipótesis de muchos investigadores, son las caras de la Virgen, de las múltiples vírgenes y de las múltiples mujeres, en este caso una Verónica, pero que vienen a ser muy parecidas en cuanto a su fisonomía, es si verdaderamente esta fisonomía es la de Jerónima de las Cuevas. No lo sabemos con seguridad. Como digo, es una
una ensoñación, es incluso una leyenda y de alguna manera pues forma parte de esa vida o de esa estela legendaria que viene acompañando al Greco y que le hace tan peculiar y tan atractivo. Aquí tenemos un retrato de su hijo Jorge Manuel, que le acompañará durante toda su vida y formará parte del taller que el Greco tiene que crear inapelablemente al haberse quedado sin los dos comitentes, sin los dos clientes más importantes que en ese momento había en España, que eran la monarquía, en este caso Felipe II, y la Catedral de Toledo, que, como digo, después del pleito en relación con el cuadro del expolio que hemos visto antes, dejó de ser cliente para él y tuvo que dedicarse fundamentalmente a una producción de taller. El ambiente cultural, el ambiente en el que él pudo desarrollarse, creemos que fue un ambiente, digamos, de amigos cultos, de amigos influyentes, de amigos, de alguna manera, de la élite toledana del momento. Tenemos aquí algunos de los que incluso él pintó, como es el caso de Antonio de Covarrubias, hijo del gran arquitecto Alonso de Covarrubias, o del poeta Félix Hortensio de Paravicino, o en este caso, muy probablemente, del profesor e historiador Francisco de Pisa, al que también retrató al menos muy probablemente en un par de ocasiones, o Alonso de Villegas, que aunque el retrato no es suyo, la obra no es suya, pero habla de él en sus obras y expresa algunas de las cosas que más interés tienen, como por ejemplo el ser considerado ya en ese momento uno de los pintores o el pintor de mayor interés y calidad que había en la ciudad de Toledo. Aquí abajo he puesto un corte de lo que es el conjunto de personas que precisamente debieron ser algunas de ellas las que conformaran esa especie de sociedad o de élite en la que él le debió de gustar moverse y a la que él probablemente aspiraba a pertenecer, que es la que conforman el conjunto de personas que están mirando, están contemplando el milagro del entierro del Señor de verdad que veremos después. Algunos de los artistas que probablemente también pudieron tener relación en Toledo con él, en el caso de Luis de Góngora, sabemos que le dedicó un fantástico soneto a su muerte, la posible relación que pudiera tener también con el gran Lope de Vega o incluso con Cervantes, lo que no se ha podido demostrar nunca su coincidencia y el que tuvieran una relación, pero ambos vivieron en Toledo y por tanto es muy probable que en algún momento pudieran conocerse, aunque no tenemos constancia de ello. Como decía, los fundamentales comitentes que podía tener el Greco, evidentemente, eran la Iglesia, la monarquía, la aristocracia y las personas que después, como se verá después, pues eran grandes comerciantes o potentados que tuvieran los recursos suficientes como para encargarle obra. Algunos de los retablos más interesantes, como este, por ejemplo, de San José, fue encargado por un mercader y en algunos de los casos de los retratos que son identificables en algún caso, en otros no. Por ejemplo, el famoso caballero de la mano en el pecho, no sabemos con certeza quién es, aunque se han hecho bastantes especulaciones, o este posible médico, también identificado como Rodrigo de la Fuente, es muy probable que fuera parte de su círculo de amistades, o el doctor Ceballos, o algunos de los otros que de alguna manera, bueno, pues debieron formar ese conjunto de clientes que a él, aparte del taller que creó, como veremos después, le sirvió para poder vivir de la pintura y para poder vivir con tranquilidad en la ciudad de Toledo, haciendo pues, el ejercicio de su profesión. La obra cumbre, que
por la que es más conocido a nivel universal el Greco, es este fantástico cuadro de El entierro del señor de Orgaz, que le fue encargado hacia 1586 y que terminó en 1588. Que también evidentemente terminó con un pleito, como casi todas las obras que fueron encargadas por los sectores eclesiásticos. Este cuadro de grandes dimensiones, realizado para la iglesia de Santo Tomé en Toledo, está dividido y además tiene todos los elementos fundamentales de las características artísticas y pictóricas del Greco, al menos en esta primera época, en estos primeros 10 años de su estancia en Toledo. Una parte terrenal muy naturalista, en donde se representa el milagro acaecido teóricamente 250 años atrás del entierro de un personaje, de un señor de la villa de Orgaz, muy piadoso y protector de la iglesia de Santo Tomé, al que por estas características San Agustín y San Esteban descienden del cielo para poder ser ellos los que lo entierren, mientras un conjunto de personajes de la élite probablemente del poder toledano, de la cultura toledana y de la oligarquía y aristocracia toledanas están contemplando la escena. En la parte superior se ha realizado una especie de rompimiento de gloria, de vida celestial, en donde lo que se celebra de alguna manera es tanto la llegada del alma del difunto, que se ve a través de este canal, digamos, portado por un ángel, al que esperan la Virgen y San Juan Bautista y, por supuesto, el Dios Todopoderoso, y al mismo tiempo la representación del juicio final con los bienaventurados y con todos los santos y profetas que en este momento asistirían a este juicio final teórico pintado por el Greco en este rompimiento de gloria, incluido, curiosamente, la figura de Felipe II entre estos bienaventurados. Es una de las obras que, como digo, podrían estar o formar parte del conjunto de piezas de mayor interés pictórico de toda la pintura universal. Pero el Greco se vio obligado a tener que, de alguna manera, abrir un taller o vivir de la pintura mediante la producción en serie de una serie de iconografías y de santos devocionales que en este ámbito del movimiento de la contrarreforma, bueno, pues tenían una aceptable salida para la venta tanto en iglesias, en pequeños oratorios o incluso en las casas de los personajes de mayor poderío económico de la ciudad o del entorno de la ciudad. Al igual que él había visto que estos talleres funcionaban en Venecia o en Roma, él creó el suyo, aunque no sabemos con mucha certeza cómo estaba estructurado ni quién formaban parte de él, o además de su hijo Jorge Manuel, cuando tuvo ya suficiente edad como para ayudar a su padre. El Greco vino a España acompañado de un personaje italiano llamado Francesco Preboste, que para unos es un simple criado, para otros de los estudiosos de la figura del Greco era también pintor y también participó evidentemente en la producción industrial de este taller de pintura que el Greco creó en Toledo. Y así podemos ver aquí algunos ejemplos como la iconografía del San Pedro en lágrimas, que es uno de los elementos devocionales
no creados específicamente por él, pero sí que tienen una impronta personal y tienen unas características y tienen unas peculiaridades que denotan exactamente la creación y el genio del Greco, como por ejemplo en la mirada elevada al cielo, los ojos vidriosos, las manos entrecruzadas en señal de pedir perdón, de penitencia, con la idea de subrayar aquellos principios de la contrarreforma que dicen que mediante el arrepentimiento se llega al perdón y mediante el perdón se obtiene la salvación. O, por ejemplo, la figura de San Francisco de Asís, que es, pues probablemente, con seguridad, eh, la iconografía, el santo que más reproduce a lo largo de toda su carrera en sus diferentes versiones de San Francisco en oración, San Francisco recibiendo los estigmas, San Francisco con el hermano León, San Francisco con el compañero de espaldas, etcétera, etcétera, porque es uno de los santos o el santo que más, digámoslo así, más tirón tiene comercial en este momento y es más fácil de reproducir en diferentes calidades para diferentes niveles económicos. O las Magdalenas, o los Cristos crucificados, o las diferentes versiones que él pinta también del famoso expolio, etc. Es una de las maneras que él tiene de producir y salir adelante y poder vivir de su pintura en la ciudad de Toledo, defendiendo, como defendió en su momento, el arte liberal de la pintura y los derechos que los pintores como artistas tenían de cara a la, digamos, presión fiscal. Aquí uno de los ejemplos, por ejemplo, de estas iconografías de producción de los santos más devocionales de toda su etapa, como es el caso de este San Francisco con el hermano León de espaldas, o con el compañero de espaldas, que en este momento se encuentra en el Hospital de Mujeres del Obispado de Cádiz. O una de las Magdalenas penitentes de mayor belleza y de mayor calidad del cuantas pintó en sus diferentes versiones y con diferentes interpretaciones en cuanto a la iconografía. O las Sagradas Familias, como esta del Hospital de Tavera, de uno de los edificios más importantes de la ciudad de Toledo, en este caso con Santa Ana, muy probablemente, y que son, digamos, obras de devoción de gran tirada y de gran entusiasmo por parte de los clientes, y que de alguna manera forman un conjunto de obras que identifica muy bien, tanto por la morfología como por los personajes, por la paleta y las formas, las características fundamentales de la pintura del Greco. Pero donde él, digamos, que tiene una peculiar importancia en las grandes producciones, aparte de las obras en serie, es en los retablos, en las arquitecturas religiosas que le fueron encargadas a lo largo de su producción en Toledo en diferentes ocasiones. De su producción como escultor, es complicado el poder establecer un criterio claro y conciso, porque para una mayoría de especialistas, de estudiosos sobre la figura del Greco, su faceta como escultor directo, no como diseñador de esculturas, sino como escultor directo con la gubia y en la mano, es muy probable que no se prodigara para nada en ello. Hay algunas esculturas que se dicen ser de la mano del Greco, pero están sometidas en algún caso a criterios muy diferentes y muy distintos por parte de los especialistas. En el caso del diseño de las arquitecturas de los retablos,
de algunas de las iglesias y de los monasterios en los que trabajó sí que con seguridad son de su mano y son evidentemente producto de su genio artístico. Como por ejemplo este encargo, por poner algunos de los ejemplos más señeros y en los que él pudo trabajar, no en la arquitectura en este caso, sino en la producción de las pinturas que conformaban el retablo. Este es el caso del retablo que se le encargó para el colegio de Doña María de Aragón, que era una noble madrileña que hacia 1597 y hacia 1600 aproximadamente lo terminó, le fue encargado, pero que después se desmembró, y actualmente de las 6 piezas que conformaban el retablo, 5 están en el Museo del Prado en Madrid, todas de excelente calidad y de grandes dimensiones, y una última, esta que corresponde a la escena del bautismo de Cristo, se encuentra en el Museo de Bucarest. Otro de los más famosos encargos y además con una trascendencia fundamental para su propia vida fue el que se le hizo por parte del Santuario de la Caridad de Illescas. Illescas es un pueblo a unos 20-25 kilómetros de Toledo, en donde había un santuario de gran devoción desde muy antiguo, y para la decoración del retablo de su iglesia le fueron encargados 4 cuadros, aunque hay otro más que no sabemos en el momento en el que llegó, que es una representación de San Ildefonso como escritor, como obispo cardenal. La peculiaridad de estas obras hechas para el Santuario de la Caridad es que el formato es un formato extraño, tanto en su producción como en toda la producción de la pintura de ese momento, como son estos tondos, en el caso de la coronación de la Virgen, de carácter oblongo, o completamente circulares en estos dos, que representan la Anunciación de la Virgen, de la cual tiene varias versiones, y aquí lo que es interesante es cómo ha logrado meter, como también en el caso de la Natividad, las figuras dentro de este formato redondo, dentro de estos tondos, que de alguna manera bueno, pues conforman una visualidad de la iconografía de verdadera belleza. Y la Virgen representativa del santuario, que es la Virgen de la Caridad. Lo más significativo, aparte de la calidad de las obras y de la peculiaridad de sus formatos y de sus soportes, es que esta obra, este retablo, le dio una serie de problemas, como casi todos, mediante o a través de un pleito con los regidores de este santuario, que ya de alguna manera debieron dejarle bastante tocado a una edad bastante avanzada, pues terminó obrando después de años de pleitos hacia 1608, y es probable, al parecer por una cierta desaparición en los documentos, que él le afectase bastante este inmenso y largo pleito que tuvo y sostuvo con los regidores, como digo, de este santuario de la Caridad de Illescas. A partir de este momento, y teniendo en cuenta que ya tiene más de 65 años, pues es muy probable que su producción entrase en una dinámica completamente distinta. Como podemos observar aquí en algunas de las, o en el último gran encargo que se le hace, que es el retablo para la iglesia del hospital, creado por el cardenal Juan Tavera, en la parte exterior de las murallas de Toledo, por eso denominado también como Hospital de Afuera. Una obra que no llegó a terminar, puesto que murió antes, y que incluso su propio hijo tampoco llegó a terminar, pero sí dejó algunas de las piezas más interesantes, como por ejemplo
un bautismo de Cristo que se encuentra hoy expuesto en la propia iglesia, o esta obra recortada de gran interés y de gran personalidad, que ha sido identificada como la apertura del quinto sello del Apocalipsis de San Juan, o la visión de San Juan, obra que bueno, pues está en la base de la percepción que Picasso tuvo de un cierto cambio en la vanguardia, las vanguardias históricas, pictóricas que él iba a protagonizar, y que es un poco el origen de la famosa obra de las señoritas de Aviñón, hoy en el Metropolitano de Nueva York. O, por ejemplo, esta versión de la expulsión de los mercaderes, en donde se pueden apreciar algunos de los elementos arquitectónicos que él ya había diseñado en otros retablos, y que muy probablemente tengan una cierta participación del taller, o muy probablemente de su hijo Jorge Manuel. Y aquí a la derecha tenemos, bueno, pues quizá la última gran obra que debió pintar en vida para su propia tumba, y que es una adoración de los pastores, que estuvo durante un tiempo en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo, para el que hizo su primer gran retablo y su primer gran conjunto de obras, y que después, evidentemente, pues salió de allí por una serie de circunstancias que ahora sería prolijo el tener que, o el describirlas con detalle. Afortunadamente la obra se encuentra en el Museo del Prado, y es una de las piezas de mayor interés de toda la producción final del Greco. Los detalles de su vida, del final de su vida, de su tumba, de dónde se encuentran sus restos, es una especie de novela policíaca sin solución y sin conocimiento claro. Debió de salir a los 2 o 3 años de estar enterrado en el monasterio. De allí probablemente fue a otra iglesia, en este caso llamada de San Torcuato, que desapareció a finales del siglo XIX, principios del XX, y que hoy día, desde luego, como ocurre desgraciadamente con una serie de artistas españoles muy renombrados, tanto de la pintura como de la literatura, no sabemos dónde descansan sus restos mortales. En cuanto a la vida y la historiografía de este personaje, de este pintor, de este artista, de este genio, que muere el 7 de abril de 1614, tiene una peculiaridad, y es que durante bastante tiempo empezó a languidecer su memoria, y la memoria también incluso de la apreciación de su obra, a pesar de que una serie de escritores, historiadores, críticos y tratadistas escribieron sobre él, como es el caso del padre José de Sigüenza, que escribió la historia de los Jerónimos del Escorial, o Alonso de Villegas, un escritor de historias de los santos, y que le hace mención a él, o Giulio Mancini, Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que hace un tratado de pintura, y en 1611 lo visitó en su propio taller, y habla después de él en términos muy interesantes de poder leer y poder comprobar las apreciaciones que sobre el personaje se tenían ya en su propia época. O el aragonés Giuseppe Martínez, Antonio Palomino, historiador del arte, tratadista, Antonio Potsdamer, en fin, durante cerca de 300 años algunas cosas se dijeron de él, pero en realidad fue cayendo paulatinamente en el olvido, de tal manera que su figura fue languideciendo y fue olvidándose con el paso del tiempo, hasta que en un momento determinado, y sin una intencionalidad clara de, digamos, redescubrir la figura del Greco, pero sí circunstancial, a mitad o a mediados del siglo XIX, una serie de hechos históricos iniciarían
lo que sería el posterior redescubrimiento y reivindicación de la figura y de la obra del Greco. El primero de ellos es evidente, pues las guerras en España y las desamortizaciones hicieron que muchas obras importantes de pintores españoles salieran al exterior, pero fundamentalmente la creación de la Galería de Arte Español por parte del rey Luis Felipe de Orleans, que hace sacar cientos de obras de muchos pintores españoles para crear esta galería en el Museo del Louvre, y allí en el fondo de una de estas salas se encuentran una serie de cuadros que la mayoría de los críticos del momento consideran de un pintor italiano o de escuela italiana, y sí, creo que le llama poderosamente la atención. Poco a poco se va descubriendo la figura por parte de escritores, críticos, literatos, viajeros, como Baudelaire, Théophile Gautier o Maurice Barrés, que consideran la figura del Greco como una figura enigmática, extraña, interesante, distinta, un poco ligada a este, como digo, país de la pasión, de la aventura, del sentimiento religioso, con una cierta, con un cierto matiz de locura y con una excentricidad y extravagancia que de alguna manera llama poderosamente la atención de estos viajeros y críticos franceses y alemanes, que son los primeros que verdaderamente ensalzan la figura y la obra del Greco. En este caso tenemos más ejemplos como el de William Stirling Maxwell o pintores franceses como Manet, Millet, Delacroix, críticos como Zacharias Struth, historiadores del arte como Lefort, Justi, biógrafos de los grandes pintores españoles, fundamentalmente el más conocido en ese momento y el que suscitaba mayor interés era Velázquez, y bueno, poco a poco fueron descubriendo la figura y la obra de este pintor extraño que suscitó el interés de ciertos coleccionistas que de alguna manera empezaron a revalorizar su figura y su obra. Pero también los pintores, tanto españoles como pintores de los movimientos de vanguardia europeos, se fijaron en el Greco como un artista excepcional, como un artista peculiar, como un artista distinto de lo que se podía entender que eran los cánones más tradicionales a finales del siglo XVI y principios del XVII, tanto en Europa como especialmente en España. Es el caso de, fundamentalmente, pues, de Cézanne, de Picasso, de Rusiñol, de Zuloaga, incluso de los pintores alemanes o de los pintores americanos, que de alguna manera, como Pollock, Kandinsky, Gauguin, etcétera, empiezan a vislumbrar y a reivindicar la figura del Greco como uno de los pintores que de alguna manera había sentado las bases de lo que después serían las grandes vanguardias pictóricas europeas y mundiales del siglo XX. Y hay dos hechos también muy importantes en la vida y en la trayectoria de la reivindicación y del redescubrimiento de la figura del Greco, que son dos hitos, como es bueno, pues, la creación por parte del Marqués de la Vega Inclán de la Casa y Museo del Greco en la ciudad de Toledo hacia aproximadamente 1910-1911, y la celebración del tercer centenario de su fallecimiento que se realizó en 1914. Estos dos elementos fueron fundamentales para que la figura del Greco, su obra y su producción fuesen verdaderamente asumidos por parte de la élite cultural
y de la élite social y de la élite, digamos, gubernativa, y desde entonces a esta parte, pues es evidente que son parte de los hitos eh, cronológicos que de alguna manera están en la base de la pervivencia, de la reivindicación, de la investigación y de la creación de la figura mítica ya más de Domenico Statokopoulos el Greco. Tenemos aquí algunas fotografías antiguas de estos dos momentos fundamentales, como son la celebración del tercer centenario o la creación, la ensoñación de la casa donde debió vivir el Greco y que el marqués de la Vega Inclán lo utilizó como elemento de catapulta para dar a conocer y para proteger la producción artística del Greco, que en este momento ya había alcanzado bueno, pues, unos niveles de interés, como por ejemplo demuestra el hecho de que su obra se revalorizó y empezó a cotizarse de tal manera que fue la causa, en cierta medida, de la salida de un conjunto de de piezas de primer interés, de primer nivel de España a los principales museos del mundo. No obstante, en estos 100, 120 años que podemos decir que median entre los momentos más interesantes o más importantes del redescubrimiento de la figura del Greco y el momento actual, ha habido una serie de digamos, de elementos que han, digamos, puesto en entredicho algunas de las características más interesantes o más peculiares de la figura del Greco, como es su forma de pintar manierista, absolutamente, pero que no fue siempre entendida, no fue siempre comprendida por parte de muchos de los estudiosos que le achacaban, pues, desde la locura, el astigmatismo o digamos defectos en la vista, una extravagancia, arrogancia, altanería, soberbia, etcétera, que son un poco los sanbenitos con los que el Greco ha tenido que ir, digamos, cargando durante una serie de décadas desde su redescubrimiento hasta la actualidad, que afortunadamente las cosas han cambiado mucho porque el conocimiento que hoy tenemos de él es muchísimo mayor de lo que se podía tener a finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí vemos, por ejemplo, cómo uno de los grandes intelectuales de la España de mediados del siglo XX, el doctor Marañón, hizo ese famoso experimento de considerar que probablemente los apóstoles de los apostolados más conocidos de la producción final de la obra del Greco fuesen hechos a partir de modelos de personas con enfermedades de la mente, digamos, recogidos en los hospitales para dementes en la ciudad de Toledo, o por poner un ejemplo aquí distorsionado de lo que sería una figura de carácter manierista, que nada tiene que ver con el astigmatismo ni con los defectos de la vista que algunos en algún momento se le achacó, y que es una de las cosas por las que pregunta más gente, o que tiene más ligada a la figura del Greco todas estas anomalías que consideran que debieron de ser originadas por algún tipo de defecto que él tenía, cuando en realidad él pintaba como pintaba porque quería pintar así, porque era lo que verdaderamente sentía como la belleza para él a la hora de manifestar su arte pictórico, y porque realmente el manierismo en realidad tiene estas características. Desde este redescubrimiento a principios del siglo XX, la figura del Greco
tomó una especie de fomento importante y poco a poco se le fueron dedicando una serie de exposiciones para poder conocer mejor la producción, para poder conocer mejor las características de su pintura en sus diferentes momentos y en sus diferentes etapas, que evidentemente no son las mismas a lo largo de los 30 y pico años que vivió en Toledo y que produjo aquí, con independencia de la producción que ella había dejado tanto en Italia como en la propia Creta natal. Una de quizá la primera, la más interesante, es la de 1902, dedicada al Greco por el Museo del Prado, y a partir de ahí se han ido sucediendo grandes exposiciones, tanto en España como en el extranjero, que culminan en principio culminan en el cuarto centenario, en la celebración y en la conmemoración del cuarto centenario de su fallecimiento en Toledo en 2014, en donde, bueno, pues fue, digamos, el acontecimiento cultural más importante a nivel nacional de ese año, y que de alguna manera acercó la figura del Greco al conocimiento de la gente, al conocimiento del ciudadano de a pie, del ciudadano medio, que había oído hablar del Greco, pero con estas peculiaridades extrañas que se le hacían a las que se les asociaba, como he dicho, como el caso de la locura, de la extravagancia o de los defectos en la vista. Hoy día, afortunadamente, cada vez más el conocimiento de la figura del Greco, incluso a nivel de ciudadano medio, es mayor, y el interés que suscita, como podemos ver, tanto en las exposiciones como en los propios museos que contienen obra de este artista, son de los más demandados por el ciudadano. A partir del denominado Año Greco 2014, se han hecho grandes exposiciones tanto en París como en Chicago, en el Art Institute, incluso en España, en Zaragoza. Ahora mismo hay una abierta en Basilea dedicada también a Picasso y al Greco. Próximamente se le va a dedicar una exposición monumental en el Museo Nacional de Bellas Artes de Budapest, y se está preparando también por parte de un equipo en el que, bueno, pues tengo el honor de participar, de una gran exposición que se va a hacer en el Palazzo Reale de Milán en 2023. Es decir, que la figura del Greco sigue suscitando el interés del público en todo el mundo. Y esto ha conllevado, pues, que obviamente se haya durante más de un siglo realizado un conjunto muy importante de investigaciones, tanto sobre su vida como obviamente sobre su obra. El primer gran libro monográfico, la primera gran monografía, se realizó en 1908 por parte de Manuel Bartolomé Cosío, y a pesar de haber pasado más de un siglo, todavía en algunos aspectos sigue teniendo la vigencia y el interés que suscitan las primeras investigaciones que sobre el Greco se realizaron a principios del siglo XX. Después, una serie de grandes especialistas, como Francisco de Borja de San Román, que construyó con sus investigaciones en archivos y en documentos el corpus documental más importante sobre su propia vida, trabajando en los archivos de protocolos, o como Mar, Harold Whitty, Jonathan Brown, Álvaro Lopera, los grandes, y muchos de los que actualmente están trabajando, dan testimonio del interés que obviamente la figura de este personaje, la producción artística de este genio de la pintura, ha tenido, tiene y seguramente seguirá teniendo en el futuro como uno de los pintores y de los artistas universales. Decíamos que habíamos titulado esta charla como el Greco más allá del mito, dado que
podríamos decir que se crea un mito en su redescubrimiento a finales del siglo XIX, principios del XX, con todas estas incógnitas y esta vida oculta, extraña, desconocida, de la que cada vez se saben más cosas y de la que cada vez el puzzle es más fácil de ir conformando y tiene una visión, digamos, más clara o más clarividente. Por eso, bueno, hoy podemos decir que en la investigación y en el conocimiento de la vida del Greco estamos un poco más allá del mito y la realidad es cada día más interesante y es cada día más clara. Pero también es verdad que la figura del Greco ha influido en muchos grandes artistas, tanto de las vanguardias europeas como del arte más contemporáneo y actual. Y ejemplo de alguna de ellas es el que comentábamos anteriormente, la influencia de esta obra realizada en las postrimerías de su vida a principios del siglo XVII, que influye en la famosa visión o la famosa obra de Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñón, que de alguna manera cambian el paso y cambian el sentido del arte contemporáneo. O versiones como, por ejemplo, esta de tipo crónica de El entierro del señor de Orgaz en relación con los personajes míticos del cómic americano, o versiones de algunos de sus retratos, como el caso del retrato del cardenal Fernando Niño de Guevara. Es decir, que la figura del Greco, a más de convertirse en un elemento estándar de investigación y de apreciación, suscita el interés de los pintores, de los artistas actuales, de tal manera que sigue influyendo, sigue influenciando con su peculiar arte y con su peculiar visión en la vida del desarrollo artístico actual. Y por último, simplemente comentar que, bueno, pues que la enigmática y apasionante realidad actual sobre la figura del Greco nos lleva a que, de alguna forma, la sociedad en todos sus aspectos esté cada vez, al menos en España y esperemos que también en otras latitudes y especialmente en este caso en la Ciudad de México, que van a tener la posibilidad de contemplar alguna de las obras procedentes del Museo Thyssen realizadas por el Greco, tengan el interés de seguir conociendo y de seguir, bueno, pues apasionándose con este personaje que pasó de ser una figura fundamental en su momento a ser olvidado prácticamente durante más de 300 años y a resurgir y a reivindicarse hasta ser considerado como el promotor, no, bueno, como digamos un poco el prototipo y el elemento del cual pudieron nacer parte de las vanguardias europeas y de las vanguardias artísticas del siglo XX, lo cual evidentemente tiene un interés excepcional. Y con esto termino mi repaso o digamos mi presentación sobre la figura enigmática y apasionante de Doménicos Tetokopoulos, el Greco, que tanto interés suscita en las personas que poco a poco van conociéndole mejor. Muchísimas gracias. Gobierno de México.